Bueno, alumnos, empezamos la semana número 2. Estaremos revisando algunos conceptos todavía. Esto es conceptual. Acuérdate que estamos transitando por los pensamientos matemáticos, ya sea meramente aritmético, pasando al algebraico, después al geométrico. Y hay muchos elementos que a veces pasamos por alto pensando en que ya lo sabes. Y creo que es necesario hacer un ligero análisis, hacer las deducciones necesarias para que tú entiendas por qué se dan algunas operaciones, ¿no? Estábamos hablando la clase pasada de polinomios. Y dentro de los polinomios vimos que la transición la podemos observar desde que sabemos, por ejemplo, números aritméticos en multiplicaciones como esta, que es muy sencilla, 5 por 8, pues 40. Si nosotros hacemos una descomposición de este tipo, siguen siendo los mismos números y sigue siendo la misma multiplicación, eso ya lo observamos. ¿Qué sucede con el 0? En esta clase vamos a ver qué sucede con el 0, ¿no? Cuando nosotros hacemos la transición a, por ejemplo, a una multiplicación de binomios, ya sabemos que esto nos va a dar un polinomio. Si yo defino el valor de x, es decir, está definido, va a ser un número y vamos a llegar a algo como esto. Es decir, el resultado va a ser un número. Si x está definido, esto va a ser un número. ¿Sí? Aquí tenemos que entender parte de lo siguiente. Si x es 0, pues solamente me va a quedar el término independiente en cada uno de los paréntesis y ese va a ser el número. Pero ¿qué sucede cuando nosotros queremos multiplicar, por ejemplo, ese 5 pero por un 0? ¿Qué es lo que sucede? Pues es 0, ¿verdad? Por más que descomponga este factor, si se hace 0, pues va a ser la multiplicación 0, porque es una multiplicación de un número por 0. Vamos a poner el ejemplo, 3 por 2, 1 menos 1. Eso es 0. ¿Por qué? Porque 1 menos 1 es 0. Igual puedo poner cualquier número, 5 menos 5, etc. Cuando nosotros hacemos esa transición a los términos algebraicos, una vez que tenemos definidos los factores, pues, ¿qué sucede para que ese x más 2 o x menos 6 sean 0, esa multiplicación? Pues tenemos que hacer 0 cada uno de los binomios. ¿Sí? Y en esos valores de x que encontremos, esto es una ecuación lineal, vamos a hacer que todo el polinomio se haga 0. Eso va a ser muy interesante cuando veamos nosotros la relación gráfica de estos polinomios. Va a haber características muy específicas en donde nosotros tengamos que visualizar el 0, ya sea que x sea 0 o que todo el polinomio sea 0. ¿Sí? En este caso, si nosotros ya llevamos la operación, esta ecuación, la llevamos a una operación de despeje, vamos a despejar, x más 2 igual a 0, quiere decir que x es igual a menos 2. Es decir, cuando x tenga un valor definido de menos 2, todo el polinomio se va a hacer 0. ¿Ok? En los polinomios generalmente van a existir ceros, ya sea que el polinomio se iguale a 0 o que x tome el valor de 0. ¿Ok? Ahí sí existe. También estábamos viendo lo que son los logaritmos, ¿no? Llegamos hasta esa operación de logaritmos. Y para recordar un poquito la clase pasada, pues podemos decir que llegamos a una definición aritmética. El logaritmo de 32 es igual a 5. ¿Por qué es igual a 5? Porque 2 a la quinta es igual a 32. Acuérdate, esto es multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y es igual a 32. Sí, este es el desarrollo de esa potencia. Ahora, voy a conjuntar una idea también de estas propiedades de las potencias para que observes algo que pasa en los logaritmos con el 0. Vamos a ver. Cuando tú tienes 2 a la quinta entre 2 al cubo, sabemos que es 2 a la 5 menos 3, es decir, 2 al cuadrado.
Es 4, esto es 32 y esto es 8. 32 entre 8 es igual a 4. ¿Ok? ¿Qué estamos empleando aquí o qué es lo que generalizamos? Inducimos una regla que es x a la m entre x a la n, donde el resultado es x a la m menos n. X tiene que ser la misma base, igual que aquí, 2 es la misma base. Puede ser cualquier otro número, porque aquí se generaliza, ¿verdad? X representa cualquier número. Pero ¿qué sucede si ahora quiero dividir 8 entre 32? Es una fracción y este número pues es un entero, es una fracción mixta, ¿no? En este caso pues es impropia. Aquí es una fracción propia y podemos tener 2 al cubo entre 2 a la quinta. Si aplicamos esta misma regla, nosotros vamos a tener 2 a la 3 menos 5, que es igual a 2 al cuadrado. ¿Ok? Observa esto, por favor. Voy a desarrollar este 2 al cubo, que es 2 por 2 por 2, entre 2 a la quinta, que es 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Observa esto, 2 entre 2. Como son puras multiplicaciones, puedo ir agrupando las multiplicaciones. Si tuviera una suma no lo puedo hacer, pero en multiplicaciones sí. 2 entre 2 es 1. 2 entre 2 es 1. 2 entre 2 es 1. Eso no quiere decir que se eliminó esto. Eso quiere decir que quedó un 1 aquí arriba. Y ese 1, pues lo escribo así. ¿Y cuántos me quedan? 2 por 2. Si lo pongo en forma exponencial es 1 entre 2 al cuadrado. Fíjate bien cómo esta, aquí falta un signo, es menos 2, perdón. Esta operación que es 2 al cubo entre 2 a la quinta, que es 2, 3 menos 5 es igual a 2 menos 2, al momento en que desarrollo esto me doy cuenta de que llego a esta parte. Es decir, 1 entre 2 al cuadrado es igual a 2 a la menos 2. Hay otra regla que vamos a generalizar. De aquí sale de que yo lo haga con cualquier número, voy a tener los mismos resultados. Existe la regla de x a la menos n es igual a 1 entre x a la n. Fíjate bien cómo ese exponente cambia de signo una vez que pasa al denominador, que es lo mismo que pasa acá. ¿Ok? Otro ejemplo, a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si tengo x a la menos 3 medios? Eso va a ser igual a 1 sobre x a la 3 medios. Ya que tenemos esta relación y esta regla, vamos a analizar qué pasa con los logaritmos una vez que tenemos estas reglas y qué pasa con el 0. A ver, vamos a ver. Logaritmo base 2 de 0. ¿Existirá? ¿Existirá un número x tal que 2 elevado a la x sea igual a 0? Pues podemos pensar que sí. Vamos a analizarlo. ¿Qué sucede si x es positivo? Si x es positivo, aquí le voy a poner el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Hablando de enteros, puedo ponerle 1.5, 5 medios, cualquier tipo de número, pero siempre y cuando sea positivo. 2 elevado a cualquier número que sea positivo va a ser que el número que obtenga sea bastante alto. Se vaya creciendo, ¿sí? Se vaya haciendo grande. Y siempre va a ser positivo. No hay posibilidad de que el resultado sea negativo. Si x, analizando esta parte, si esta parte del logaritmo, de la solución, que significaría el logaritmo, ¿no? Porque esto implica esto. ¿Qué sucede si x es igual a 0? Es decir, voy a tener 2 a la 0 es igual a 1. Ya lo revisamos en una clase anterior, ¿no? X a la 0 es igual a 1. ¿Sí? Cualquier base. Esta es regla, no te confundas con el ejemplo. Esta es regla igual que esta es regla. Si es 0, si x es igual a 0, entonces esto va a ser igual a 1. Vamos a pensar en que sea negativo. 2 a la x a la menos 2, por ejemplo, ¿será 0? No, es 1, 2 al cuadrado.
Es decir, si X es negativo, el número, fíjate bien lo que va a pasar. Que yo obtenga de resultado, vamos a hacerlo con algunos ejemplos. ¿Qué pasa si es 2 a la menos 4? Es igual a 1 entre 2 a la cuarta. ¿Sí? Eso es un 16avo. Esto, 2 a la menos 2 es un cuarto. 2 al cuadrado. Si yo aumento el número y sigue siendo negativo, 2 a la menos 5, vamos a ver qué pasa. Pues eso es igual a 1 entre 32. Fíjate bien cómo se va haciendo más pequeño. Un cuarto es más grande que un 16avo. Un 16avo es más grande que un 32avo. Vamos a ver por qué. Si esta es la unidad, por ejemplo, y cada cuadrito es un cuarto, este es un cuarto, un cuarto, un cuarto, 4 cuartos, este es el 1. Cuando yo tengo un 16avo, tengo que dividir entre 4 esta parte de aquí. Cuando tenga un 32avo, pues tengo que dividir entre 4 partes, cada partecita chiquita. Entonces, esto es mucho más pequeño que esto. Pero nunca se va a hacer 0. O sea, aunque yo tenga un número elevado a una cantidad muy grande, va a ser muy pequeño, pero nunca va a ser 0. ¿Sí? Y además, ¿qué crees? Siempre va a ser positivo, no hay forma de que se haga negativo. Aunque yo le ponga a esa X un número positivo, siempre me va a dar positivo. Si le pongo el 0 va a ser 1 y es positivo. Y si lo hago negativo, entonces lo voy a hacer un número muy pequeño, pero también hay positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el logaritmo de 0 no existe. ¿Sí? Esto que tenemos aquí planteado. Esta parte aquí, el logaritmo, en cualquier base que tú le pongas, logaritmo de 0 no existe. Haciendo el análisis de esto, ¿verdad? Y haciendo las inducciones y las deducciones de las reglas que tenemos. ¿Qué otra cosa encontramos aquí? Si el resultado siempre es positivo, cuando yo hago la operación que relaciona el logaritmo con el exponente siempre va a ser que sea positivo, aunque sea un exponente negativo. Eso quiere decir que el logaritmo de números negativos tampoco existe. Fíjate bien aquí las condiciones que estamos ahora en esta clase en específico revisando. Estamos revisando qué pasa cuando existe 0. Aquí, si X es igual a 0, sí existe. En polinomios, el polinomio igual a 0, igualado a 0, también existe, sí existe. Pasando a lo que es el logaritmo, nos damos cuenta que haciendo el análisis de la operación como venimos haciéndolo en las clases pasadas, nos damos cuenta de que el logaritmo de 0 no existe para cualquier base. Y el logaritmo de números negativos tampoco existe. Eso apréndelo bien. Esta es la parte en la que muchas veces fallamos en exámenes de admisión, en conceptos que vienen después. Y fíjate cómo estamos avanzando, o sea, ya no son solamente sumas y restas, ya estamos empleando multiplicaciones, potenciaciones y logaritmos. Pasemos ahora a una parte que son los números, lo voy a poner así, números racionales. ¿Qué es un número racional? ¿Es una fracción o es un decimal? ¿Cuándo es una fracción? Cuando tengo, por ejemplo, 5 séptimos, es una fracción. Cuando tengo 0.03, por ejemplo, es un decimal, ¿verdad? Esto lo puedo poner en su forma de fracción, es decir, sería 3. Esta cantidad, acuérdate que siempre va arriba, esa es la cantidad. Y fíjate cómo la cantidad en la fracción es el numerador. Y 1, 2, eso quiere decir que es entre 100. 3 centésimas. De ahí viene el nombre, ¿verdad? Pero son 2 lugares, centésimos. Tengo 3 centésimas, 3 centésimas, 3 sobre 100.
es una fracción finalmente. Todos estos dos tipos de números son números racionales. Por eso podemos hacer también la transición de esto hacia lo que es el número decimal. Acuérdate que divides la cantidad entre el denominador. Y aquí tengo 10, 1, 3, 0, 4, 2, 0. Vamos a dejarle ahí, ¿no? 5 séptimos es igual a 0.714. Pero fíjate bien cómo aquí ya corté la división, pero aquí sigue, ¿verdad? Y si yo pongo solamente estas 3 hasta centésimas, estoy perdiendo información. Por eso cuando haces multiplicaciones en la calculadora, hiciste un redondeo o hiciste el corte en un cierto tipo de unidad decimal, estás perdiendo información respecto a la fracción. ¿Sí? Por eso a veces te da un resultado diferente por décimas o incluso dependiendo de la multiplicación que hagas por enteros. ¿Sí? Enteros puede ser hasta, por ejemplo, si te da el resultado 27.47 y el resultado real en un examen es 28.072, es por esta cuestión. A veces tomamos solamente una parte de la división cuando pasamos de la fracción al decimal. Si nosotros pasamos este decimal a la fracción como aquí en los decimales, también vamos a ver que no encontramos factores que se multipliquen exactamente. Bueno, haciendo la transición a esta parte algebraica, de esto a la parte algebraica, quiero que observes primero algo, una parte muy sencilla, muy básica, ¿no? 5 entre 1 es 5 porque 5 es igual a 5 por 1. Es decir, está pasando multiplicando. Hay un video que explica cómo hacer los despejes y te darás cuenta que no es mágico que pase multiplicando. Estamos empleando los inversos, inverso aditivo e inverso multiplicativo. Pero bueno, para no ahondar en eso, porque no es la finalidad de esta clase, entendamos esto, ¿no? También si tenemos 10 sobre 2, sabemos que es igual a 5. ¿Por qué? Porque 10 es igual a 5 por 2. Ese 2 pasa multiplicando y 5 por 2 es 10. Si nosotros expresamos cualquier número, por ejemplo, 10 entre 2, lo podemos poner como, fíjate bien, como un 7 más 3 entre, vamos a poner 5 menos 3. Sigue siendo 10 y sigue siendo 2. Esto irremediablemente es 5. ¿Sí? Cuando escribimos así, de esta forma, nosotros estamos yendo incluso de lo que es muy básico a una expresión algebraica, ¿no? Por ejemplo, x más 3 entre, vamos a ponerle x más 2. Fíjate bien cómo la expresión algebraica, pues ya me implica que hay un número que no conozco, pero puedo tenerlo definido y hacer la operación aritmética. Vamos a pensar que esto es igual, te lo escribimos, es una ecuación lineal y decimos que esto es igual a 7. Igual que en esta parte de aquí podemos decir que x más 3 es igual a 7 que multiplica a x más 2. Si yo le pongo paréntesis aquí, te darás cuenta que lo que está dentro del paréntesis es un solo número. Es lo mismo que sucede aquí, mira. Lo que yo pongo dentro del paréntesis es un solo número. Por eso cuando yo multiplico 7 por x más 2, pues ese x más 2 es un solo número y el 7 multiplica ese número. Algunos de los errores que yo he observado es que cuando tenemos 2 por x más 3, por ejemplo, solamente multiplican o no le ponen el paréntesis y ponen 2x más 3. Y esto está muy confundido, está equivocado. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? 2x más 3, 2x más 6. Es la multiplicación. Es tanto como si tú multiplicaras 2 por 10. Eso es 20. Pero ¿qué pasa si tú pones 2 por 7 más 3? Que es ese número que puse ahí, ¿no? Es 14 más 3. Y dices, ya me faltaron 3, son 17, estoy equivocado. Pues claro, esto es erróneo. Lo que tienes que hacer es 2, 7 más 3, y eso es igual a 14 más 6, y eso sí es 20.
¿Ok? Bueno, vamos avanzando un poquito más con este tipo de expresiones. Vamos a ver lo siguiente. Ya sabes, ya vimos que 5 entre 5 es 1, 10 entre 2 es 5, que si es una fracción propia, pues vamos a tener un decimal. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos 5 entre 0? ¿A qué será igual? ¿Existe? No, no existe. No existe un número tal que multiplicado por 0, es decir, vamos a poner los intentos que siempre hacemos, ¿no? ¿A qué es eso? A 0. Eso quiere decir que 0 por 0 pues es 0 y si 0 es igual a 5, pues no. Algunos me dicen 1, ¿verdad? 5 entre 0 es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que 5 es igual a 1 por 0. Pero 1 por 0 es 0 y no es 5. Es decir, la división entre 0 es algo que se llama indeterminación. Sucede lo mismo cuando tengo expresiones algebraicas. X más 3 entre X más 3 es igual a 1 porque es el mismo número, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo X menos 5 entre X más 7? Y queremos definir en dónde existe toda esta relación. Fíjate cómo ya estamos en la división, en la parte de números racionales. Es como si trabajaras una fracción. Y dices, bueno, pero X más 7 es igual a 0. Es decir, X es igual a menos 7. En menos 7 no existe esta expresión. ¿Por qué? Porque quedaría indeterminada, ¿verdad? Si el denominador es 0, pues se va a indeterminar. Entonces, esta expresión, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque no va a existir. ¿Ok? Ya estamos entrando a lo que son los números racionales. Entonces, este número no puede ser 0. X no puede tomar un valor que sea, que haga que este número se haga 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se indetermina. Igual que aritméticamente, no podemos tener un número, está indeterminado. No está definido ningún número que multiplicado por 0 me dé otra cantidad. Por eso se indetermina. Eso es parte de lo que tenemos. Ahora, operaciones con números racionales. Ya vimos que los polinomios se pueden sumar, se pueden multiplicar. Acuérdate que tenemos el caso, ¿no? Que tenemos x más 1, empleando binomios lineales aquí es un más, x más 3, pues simplemente es x más 1 más x más 3. Y eso sería 2x, tengo 2 veces x, tengo una abeja más otra abeja, tengo 2 abejas, más 4, ¿no? Ahora la abeja pues se llama x nada más. Y también vimos que puedo tener x más 1 por x más 3. Ojo, aquí es una suma, ¿eh? Aquí es una multiplicación. Y esto me va a dar un polinomio que sería 4x más 3. Y me da otro polinomio, ¿sí? Son dos operaciones básicas. ¿Qué sucede con las expresiones racionales? ¿Qué pasa si tengo x más 2 por x entre x más 3 más x más 1 sobre x más 4? ¿Los puedo sumar? ¿Los puedo multiplicar? Sí, claro que sí lo puedo hacer. Fíjate bien. Esto lo vamos a relacionar con aquellas operaciones que tú ya conoces. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos 7 octavos más 6 quintos? Dices, hay varias formas de hacerlo, maestro, cruzadito, y el denominador lo multiplico, y depende cómo te hayan enseñado. El punto es que yo no te voy a enseñar esto, es decir, lo voy a descomponer, lo voy a hacer paso a paso. Multiplico los denominadores, ¿ok? Y tengo después que multiplicar el numerador por el denominador. Uno del otro. 7 por 5 más, si aquí fuera menos, le pongo menos, pero aquí es más. 8 por 6 o 6 por 8. Así es como yo lo hago, ¿verdad? Así es como una forma de observar la operación. Podemos emplear la fracción equivalente, es decir, 7 octavos, lo voy a poner, aquí vamos a ponerle el igual,
Y puedo tener 7 octavos que multiplica a 5 quintos, que es 1. Esto es la forma de obtener una fracción equivalente. Eso también es básico. Más 6 quintos que multiplica a 8 octavos, que también es 1. Esta operación y esta me van a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Son 35 cuarentavos. Aquí vamos a hacer la prueba. Más 48 cuarentavos. Aquí tengo 35 más 48 y todo eso entre 40. Son exactamente los mismos números, ¿ok? Ya sea que utilices esta forma o la fracción equivalente, pues vamos a llegar al mismo resultado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues usar también esta metodología, ¿no? Vamos a hacer la operación x más 2 entre x más 3 más x más 1, x más 4. Esto va a ser igual a que yo escriba la multiplicación de estos dos números, x más 3 por x más 4. Estoy multiplicando los denominadores, ¿verdad? Y ahora hago el cruce x más 2 por x más 4 más los otros dos elementos, x más 1 por x más 3. Si tú observas este esquema, ya te darás cuenta que tenemos multiplicaciones de varios tipos, mira. Esta multiplicación ya la vimos. Esta también, que es la misma, dos binomios lineales, y después una suma, ¿verdad? Este es un polinomio cuadrático, este también y este también. Entonces voy a poder sumar términos semejantes. Los términos cuadráticos más los términos lineales, más el término independiente, y me va a quedar una sola expresión cuadrática aquí arriba. Vamos a hacerlo. Esto sería x cuadrada más 6x, perdón, más 8, más x cuadrada más 4x más 3. Y abajo sería x cuadrada más 7x más 12. Estos los sumo y vamos a observar lo siguiente. Es 2 veces x cuadrada más 6 y 4 son 10x más 11. Entre x cuadrada más 7x más 12. ¿Ok? Ya estamos resolviendo una suma, ¿verdad? ¿Qué sucede si multiplicamos? Estos son, este tipo de operaciones son las que también vienen en exámenes de admisión. Voy a poner otro polinomio. X más 2 entre x más 3 que multiplica a x menos 5 entre x más 2. Voy a multiplicar término con término. X más 2 por x menos 5 entre x más 3, x más 2. Fíjate bien cómo este término x más 2 aquí en el numerador y en el denominador es tanto como llegar a esa expresión que vimos, ¿no? Es decir, lo voy a ordenar x más 2, x menos 5, x más 2, x más 3. Fíjate bien cómo aquí factorizamos, bueno, más bien, no factorizamos, perdón, hicimos el cambio nada más de factores, ¿no? Es lo mismo 3 por 2 que 2 por 3, entonces aquí es lo mismo x más 3 por x más 2 que x más 2 por x más 3. ¿Y qué es esto? Esto es un 1 y me queda x menos 5 entre x más 3. Son operaciones con números racionales, pero ahora transitando al álgebra. Date cuenta que si lo tratas de ver muy sencillo, todo se basa en las mismas operaciones, suma, resta, multiplicación. En este caso ya vemos divisiones, ¿verdad? Una división muy sencilla. Aquí este término ya es irreducible. Ya no puedo reducir esta división entre esta. ¿Ok? Y así empezamos lo que es el análisis, la visualización de lo que son los números y términos racionales algebraicos.
Esta clase también tiene el objetivo de que tú vayas viendo que todo lo que te estoy diciendo ahorita es solamente ponerle orden porque ya lo has estudiado, ya lo tienes. Seguimos la siguiente clase, que estén muy bien, hasta luego.